que tener en cuenta y analizar cuando van a ver quién es el soluto y quién es el solvente. El solvente es el que está en mayor proporción. El solvente es el que coincide con el estado de agregación de esa solución, porque ya vamos a ver que hay soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. El que coincide con el estado de agregación de la solución, ese es el solvente. Y cuando hay agua, sí o sí, aunque esté en menor proporción el agua, la vamos a considerar solvente, ¿sí? Profe, Eso es lo que ustedes tienen, sí. hay algunos chicos ¿Sí? que quieren entrar. Yo no vi la sala de espera. Qué raro. A ver. Admitir. Bueno, Mayor no sé qué ha proporción dijo pasado. solvente, profe. Sí. Profe, entonces siempre que haya agua, no importa la cantidad que sea, va a ser el solvente. Sí, exactamente. Son los 3 criterios que tienen acá. Este PowerPoint ya está subido a la unidad número 6, ¿sí? Así lo pueden mirar. El que está en mayor proporción lo consideran solvente. El que coincide con el estado de agregación, poner si tienen un líquido en un sólido y la solución es líquida, aunque esté en menor proporción ese líquido, va a ser el solvente. Y si hay agua, no importa en qué proporción, siempre es el solvente. Esos son los criterios que ustedes tienen que tener en cuenta. Acá tienen la clasificación de las soluciones de acuerdo al estado de agregación, si son sólidas, líquidas o gaseosas. Y les puse ejemplos para que vean que no les miento. Cuando, por ejemplo, un sólido se mezcla con otros sólidos, Profe, forman una solución. perdón. Sí. ¿Podría volver a repetir la ¿Sí? página anterior? Porque recién me Los criterios. fueron y no escuché nada. Ah. Me fui para adelante. Recién profe, no empiezo, está la ¿sí? teoría. En el No, yo lo subí ayer. Los de informática puede ser que todavía no están habilitados para verla. No, yo estoy en ingeniería agrónoma y no tengo para ver. No, no Yo lo sale subí ayer. Profesora, a mí no me aparece, profe. Y no está la teoría de la unidad 6. No, a mí Subí tampoco. ayer, bueno, lo voy a chequear. Debe haber habido algún problemilla. Pero Solo lo subí aparece en la ayer. actividad De la recién. unidad 4 tampoco está. El cuestionario de la unidad 5. Bueno, chicos, no Y me importa. metí en Yo el 6 y termino no me probó la teoría. termino con ustedes y lo miro y la subo. Es un segundo. Sí, No hay ningún problema. Hay un video que subieron, después un Sí. cuestionario, actividades resueltas y No actividades... importa, yo lo voy a mirar, despreocúpate, no hay problema, no perdamos tiempo porque si no, no avanzamos. Después lo miramos. Esto lo van a tener, si no está todavía, lo van a tener. Yo lo subí ayer, pero yo sé que Ricardo estuvo haciendo unas modificaciones y pudo haber pasado que no esté, pero que no esté visualizado. O sea, está, pero no está visualizado para ustedes y por eso no lo ven. Pero yo después lo modifico, no se preocupen. Termino con ustedes y lo primero que hago. Bueno, nada, acá empieza, soluciones. Hay 2 tipos de soluciones, las verdaderas o las heterogéneas. Las verdaderas están formadas por una sola fase y las vamos a llamar soluciones, y son las que más vamos a ver. Y después las heterogéneas que tienen varias fases, la vemos al final de la unidad. Eso, nada más. Acá un criterio, ahora entramos en soluciones verdaderas, un criterio para saber los 2 componentes que forman la solución, uno es el soluto y el otro es el solvente, ¿cuál es cuál? ¿Cuál dicen cuál es el soluto y cuál es el solvente? Bueno, el que está en mayor proporción es el solvente, el que coincide con el estado de agregación de la solución también es el solvente, y cuando hay agua, no importa la cantidad que haya, la van a tomar como solvente. Ejemplos de soluciones sólidas es, por ejemplo, cuando un sólido se mezcla con otro sólido sin tener una reacción química y forma el bronce, cobre y zinc. ¿Sí? Habría que ver las proporciones y uno determina cuál es el soluto y el solvente, no me la sé de memoria. Un gas en un sólido, el hidrógeno se disuelve en el paladio formando una sustancia sólida y tenemos hidrógeno ahí adentro, que sirve muchísimo como catalizador. Líquido en sólido, por ejemplo, una amalgama, el mercurio, que saben ustedes que es líquido, en la plata que es sólida. Bueno, soluciones líquidas tenemos millones, ya van a ver, van a trabajar muchísimo con esto. Un líquido que se disuelve en otro líquido sería alcohol en agua, son miscibles en todas las proporciones.
sólido en líquido es cualquier sal en agua, por ejemplo la sal de cocina, el cloruro de sodio, o cualquier gas en un líquido, el oxígeno en agua, el dióxido de carbono en agua, que sería la soda. Y después una solución gaseosa es el aire que respiramos, una mezcla de todos los gases. Así que tienen ejemplos de las 3 estados de agregación de la solución. Bueno, ¿cómo es que ocurre este proceso de disolución? Cuando ocurre la disolución, ocurren estos pasos que ustedes tienen ahí. Tiene que producirse primero la ruptura de las uniones soluto-soluto, las intermoleculares, ¿sí? Y las uniones solvente-solvente, ¿sí? Y después te tiene que formar otro tipo de unión, por supuesto tiene que haber una interacción soluto-solvente. Y acá tienen el dibujito. Este delta H es un concepto que ustedes todavía no vieron, es entalpía, es el calor que involucra en una reacción, en un proceso, en lo que estemos hablando, acá estamos hablando de disolución, ya lo van a ver en la unidad 7. En la unidad 7 van a ver las entalpías, pero acá tengo que hablarles de cómo es que ocurre, así que no me queda otra que nombrárselos, así que cuando vean la 7 ya dentro de unos días, les va a resultar familiar. Cuando ocurre el primer proceso, que es la separación de las moléculas de soluto y la separación de las moléculas de solvente, hay un requerimiento de energía, se necesita energía para que esto ocurra. Esas soluciones se llaman, esos procesos se llaman endotérmicos, necesitan calor. Después lo van a ver y lo van a afianzar bien en la 7. Y cuando ocurre la última parte, que es la tercera energía, o delta H, o entalpía, que es cuando se forma la unión soluto-solvente, acá se puede liberar calor o absorber calor, cualquiera de los dos casos. Si se libera, se llama exotérmica esa reacción. Bueno, para que ocurra este proceso de disolución de cualquier soluto en un solvente, tenemos que hablar un poquito de la espontaneidad, o sea, que ocurre espontáneamente. Ustedes lo ven y lo han comprobado y les puse ejemplos, ocurre espontáneamente. Y hay 2 parámetros que tienen que tener en cuenta para que este proceso ocurra. Es el cambio energético, que yo acá les puse una flechita, que debe bajar la energía del sistema, y el grado de desorden, que es otro término de termodinámica, que es la entropía, que es el desorden de cualquier proceso, tiene que ir aumentando. Hay reacciones que no son, o sea, no reacciones, en este proceso de disolución, no son energéticamente factibles, no ocurren. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo de cuando el cloruro de sodio en agua, se disuelve el cloruro de sodio en agua, esta es una reacción endotérmica, es decir, que necesita calor. No sería espontáneo, pero ocurre, ustedes saben que ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque prima el otro factor, que es el desorden. El agua, al disolver la estructura tan cristalina y tan ordenada del sodio, del cloruro de sodio, al disolverlo, aumenta el desorden de esa solución, y por eso se favorece el proceso y es espontáneo. Muy bien. Hay un dicho que dice, ustedes lo habrán escuchado alguna vez, decir que lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si yo les digo, el aceite y el agua no se mezclan, no se disuelven, si ustedes lo ven, tienen diferentes características y no se van a disolver. En cambio, lo que es semejante con sí se va a disolver. Por ejemplo, tienen acá el metano con el benceno, que solamente son no polares y tienen fuerzas de dispersión, son miscibles entre sí, y el agua y el etanol, que pueden formar puente de hidrógeno, también es miscible entre sí. O sea, ustedes tienen que decir, ¿esto se disolverá en aquello? Bueno, miremos las características que tiene este solvente, o este líquido, o este soluto, lo que ustedes estén analizando, y a ver si lo puede disolver. Y para eso miran si tienen las mismas uniones intermoleculares. Si las tienen, pueden decir que pueden disolverse, y si no, no. Pero entonces, ustedes me preguntan, y ahí está la pregunta, ¿por qué las sales se disuelven en el agua, que son tan diferentes? Ustedes recuerden las uniones, esto lo hablamos en la unidad 3 conmigo justamente, ¿qué fuerza mantiene unida las sales? Entre sí, que la fuerza electrostática, una carga positiva con una carga negativa, se unen muy fuertemente y forma un sólido cristalino. Esa sería la interacción, o sea, la unión iónica. ¿Y cómo es que el agua puede entrar a estas sales y disolverlas? Y de hecho lo realizan. Ese proceso se llama solvatación, y si es el agua, estamos hablando del caso del agua puntualmente, se llama hidratación. Bueno, yo se los voy a explicar en esta filmina qué es lo que sucede. Acá tienen una estructura cristalina del cloruro de sodio,
el ejemplo que estábamos hablando, y el agua la tienen acá hecha un ángulo que su geometría es angular, ¿sí? Tienen el oxígeno grandote rojo y los hidrógenos chiquititos azules. Bueno, los hidrógenos que se quedan cargados positivo van y se dirigen hacia los cloros negativos, hacia los cloruros, y los van rodeando y hace esa hidratación o solvatación y se los va llevando. Lo mismo ocurre con el sodio, que acá lo tienen dibujado en azul, positivo. En vez de acercarse el extremo positivo, que sería del hidrógeno, se acerca el oxígeno, que está acá rojo, y también lo rodean y lo llevan, acá lo tienen, en agua. Y así es que se lo va hidratando y llevando, se produce la hidratación y lo disuelve. Esa es la explicación de por qué lo disuelve. Y acá tienen un esquema de lo mismo, un poquito más al detalle. El sodio positivo, rodeado por todos los electrones de los oxígenos, que saben ustedes que son negativos, y el cloro negativo, rodeado por los hidrógenos con su densidad positiva. Y así es que se va disolviendo. Esto ocurre con todas las sales, ¿sí? Por eso es que las sales se disuelven en agua. Bueno, cuando hablamos de soluciones y caemos indefectiblemente a las unidades de concentración, que es lo que ustedes van a trabajar muchísimo en esta unidad, si es que ya empezaron a hacer algún ejercicio o hablaron algo en la cursada, ya pudieron ver que estuvieron hablando de unidades. ¿Qué son las unidades? Es una manera de expresar qué cantidad de soluto hay en cierta cantidad de solvente, ¿sí? Ustedes imagínense, en el laboratorio tenemos un montón de soluciones de los mismos solutos en los mismos solventes, frasquitos preparados en todas las repisas, y uno va utilizando de acuerdo a la necesidad y a la experiencia que uno está haciendo. Entonces, imagínense ustedes decir, ay, dame el frasquito del que tiene un poquito de... No, entonces, dame el hidróxido de sodio 1 normal, o agarro el hidróxido 1 normal, que es lo que yo necesito, por darles un ejemplo. Es un lenguaje nuestro, sobre todo en las unidades químicas. Hay unidades físicas que uno dice qué cantidad de soluto hay en cierta cantidad de solvente, y hay unidades químicas que también indican lo mismo, qué cantidad de soluto hay en cierta cantidad de solvente. Las que vamos a trabajar, acá tienen las abreviaturas, ST es solutos, como ya les dije, SD es solvente, y SC es solución, que es la suma de soluto y solvente. La solución está formada de soluto más solvente, ¿sí? Eso da la solución. Entonces, cuando uno dice por ciento masa en masa, está diciendo cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. Es decir, tengo una solución de ácido clorhídrico, 10% masa en masa. Es decir, 10% en masa. ¿Qué significa? Que tengo 10 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. Eso es lo que estoy diciendo. Lo mismo pasaría si digo 10% masa en volumen, dice acá. ¿Qué indica esto? Gramos de soluto en 100 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, de solución. También puedo decir lo mismo, pero en volumen. Por ciento, en volumen, puedo estar en una solución de alcohol en agua, por ejemplo, que ambos son líquidos, entonces es más fácil medir, y digo 10% volumen de alcohol. O al 70%, que ahora es tan famoso, y lo usamos tanto, 70% de alcohol. ¿Qué significa? Que tengo 70% del alcohol, el etanol, en 100 mililitros de agua. Lo llevo hasta 100 mililitros con agua. Gramos por litro, de otra manera, son los gramos de soluto, pero ahora en un litro, o 1000 mililitros, que es lo mismo de solución, y partes por millón también es otra unidad que se usa, ppm, se dice, son los miligramos de soluto en 1 kilo de solución, miligramos por litro, también puede ser. Estas son unidades físicas. Ahora vamos a ir a las unidades químicas, que son las unidades, igual nos interesan todas y las usamos todas sin hacer discriminación de cuál es física y cuál es química, pero las que hablan ya de nuestra materia son las unidades químicas, que es molaridad, por eso son conceptos nuevos que ustedes están viendo, que es M grande, acá lo tienen, son los moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Es decir, que yo tengo una solución 2 molar de hidróxido de sodio, tengo 2 moles de hidróxido de sodio en 1 litro de solución. Eso es lo que quiere decir. Ustedes esto lo tienen que saber, ¿sí? Saber qué significa lo que están leyendo y tener que interpretarlo, y poder pasar de una unidad a la otra. Ahora tienen otro concepto que es molalidad, es M chiquita, ¿sí? Esta era M mayúscula, esta es la M chiquita, son moles de soluto, y acá se los puse en colorado,
porque es la única unidad que hace referencia a solvente, en 1000 gramos de solvente. Todas las otras unidades, tanto la física como la química, hace referencia a la solución final. Acá no. La molalidad, la M chiquita, dice cuántos moles de soluto hay en 1000 gramos de solvente. Es diferente. Van a ver que con los cálculos les da distinto. Perdón, profe, ¿podrías repetir? Sí. ¿Se me cortó la conexión? Sí, no sé desde qué punto se te cortó la conexión, pero acá estoy hablando de las unidades químicas. Primero hablé de Cuando marcaste esto, dijiste lo de Colorado y ahí se me cortó. bueno, la molalidad, y lo puse acá en colorado porque es la única unidad, tanto de la física como de las químicas, que están expresados en solvente. La molalidad son los moles de soluto que hay en 1000 gramos de solvente, no en solución. Así que bueno, para que lo vean y les sea más visual, por eso se los puse en colorado. Todas las demás, tanto la física como la química, hacen referencia a solución. Después sigue normalidad, no lo veo porque tengo una barra acá que me molesta, lo podría ocultar, sería buenísimo. Pero sigue normalidad, ¿no? Sí. Normalidad, que es N, y después fracción molar, hablo de memoria, pero sí. En normalidad, que es N, que es el número de equivalentes de soluto en 1000 mililitros de solución. Ahora vamos a ver qué es ese número de equivalente. Y el último, pero que está ahí, lo hago de memoria, habla de fracción molar. Sí, ¿no? sí, fracción molar. Fracción molar, moles de soluto sobre moles total. Sí, claro, es X, que son los moles de soluto sobre los moles totales, N total. Es decir, que van a tener que calcular cuántos moles de solvente hay, cuántos moles de soluto hay, sumarlo, y esos son los moles totales de, que tienen que colocar ahí. Me acuerdo, sí, en la unidad 4 ustedes vieron fracción molar, me parece. Tuvieron que ver. Me parece. Sí. Y ahí decíamos, bueno, en la unidad 6 lo vamos a ver, acá lo tienen, la fracción molar es esa. Esa es la concentración, es una unidad de concentración. Dicen, qué sé yo, ácido clorhídrico 0,9 molar, 0,9 no molar, no, la fracción molar es 0,9. ¿Qué significa? Que tengo 0,9 moles de ese soluto sobre el número de moles totales, que es 1. Eso lo vamos a ver. Bueno, voy a volver atrás y vamos a hablar de la normalidad. ¿Sí? Ya vimos molaridad, M chiquita, que es molaridad, normalidad y fracción molar. Porque acá la normalidad dice número de equivalentes gramos, y no sabemos qué es un equivalente, por lo menos no lo hemos hablado. ¿Qué es un equivalente en gramos? Que va a estar en 1000 mililitros de solución para decir qué concentración se tiene. Entonces, para sacar la normalidad ustedes tienen que ver si están en presencia de un ácido, de una base o de una sal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula este equivalente gramo de un ácido? Vamos a hablar primero de los ácidos. Se coloca el peso molecular del ácido dividido el número de hidrógenos de ese ácido. Y acá les puse ejemplos. ¿Sí? El ácido sulfúrico, no es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el primero. El ácido sulfúrico, cuyo peso molecular, que ya a esta altura ustedes deben saber calcularlo, ¿no? 16 el peso molecular del oxígeno por 4, por 32 que del azufre, más 2, 1 por cada hidrógeno, 1 por 2, 2. Entonces, hacen la suma de esos pesos moleculares que sacan de la tabla periódica, les da 98 gramos. Como el hidrógeno el ácido sulfúrico tiene solo 2 hidrógenos, lo dividen por 2. Y eso les da 49. Es decir, que el equivalente gramos del ácido sulfúrico es 49 gramos. ¿Qué pasa si están en presencia de un ácido como el que está acá, ácido clorhídrico, que tiene un solo hidrógeno? Bueno, el peso molecular del cloruro de hidrógeno es 35,5 el cloro más 1 del hidrógeno, le da 36,5. Dividido 1, porque tiene un solo hidrógeno, coincide que un mol coincide con el equivalente gramo. Acá no hay coincidencia. Cuando hay más de un hidrógeno no coincide. ¿Sí? Así calculan el equivalente en gramos de todos los ácidos. ¿Cómo hacen con las bases? Bueno, muy simple y sencilla. Es igual. Es el peso molecular de la base, pero dividido el número de OH, de oxidrilo que tiene esa base. Y aquí también les puse 2 ejemplos. El equivalente gramo del hidróxido de calcio, que es el primero que se encuentra acá, es... Una consulta. Sí. ¿En esta unidad vamos a tener alguna actividad con devolución del tutor? Sí. Porque esta semana se la subimos. Sí, esta semana se la subimos.
Entre hoy y mañana ya se la subimos, todo. Listo, profe, Eh, gracias. Profe, puede ser que, bueno, hoy a la mañana tuvimos la clase práctica y en vez de contar los hidrógenos o los OH, nosotros sí. desarrollamos el proceso de ionización. Pero esa es las sales. Espera que no Ah, llegue. claro, Sí, sí. perdón. En las sales sí, el proceso de ionización. En las bases, lo que tienen que mirar es el número de OH que tiene la fórmula. El hidróxido de calcio tiene 2, así que es el peso molecular dividido 2. Así que el equivalente gramo del hidróxido de calcio pesa 37 gramos. Y en el hidróxido de sodio, como tiene un solo OH, se divide por 1. Y acá llego a lo que su compañero me decía, es el cálculo del equivalente en gramo de las sales. Ponen el peso molecular de la sal dividido la carga de los cationes o la carga de los aniones. Por eso tienen que mirar el proceso de ionización. Fíjense acá, el cloruro de sodio, que es el primer ejemplo, que está el peso molecular, cuando ioniza, se libera un catión sodio y un anión cloruro, ¿sí? Ambos, tanto el sodio como el cloruro, tienen una sola carga. El sodio tiene una carga positiva y el cloruro tiene una carga negativa. Entonces colocan 1, porque acá pongo bien clarito que es O. Es la carga de los cationes o la carga de los aniones. Miren uno o miren otro, no sumen. Si suman la del catión y del anión les va a dar 2 y va a estar mal. Ese puede ser un error que se confundan también. Es o la carga del catión o la carga del anión. Es más fácil mirar la carga del catión, así que traten de mirar siempre la carga del catión y listo. Entonces, en el caso del cloruro de sodio, es 1. Pero acá, que tengo el carbonato de calcio, el calcio, ustedes debieran saber, por lo menos, que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, así que cuando ioniza, forma calcio 2+. Y este carbonato tiene 2 cargas negativas también. Así que se queda con 2 cargas negativas, si miran el catión es -2, y si miran el anión es -2, y si miran el catión es +2. Así que lo tienen que dividir por 2. Así que ahí tienen que mirar el proceso de ionización. ¿Sí? Muy bien. Así que ahí ya les di un pantallazo de cómo calcular la normalidad. Bueno, ustedes ya se habrán ¿No dado cuenta podrías, que... profe, explicar el último ejemplo que está abajo? ¿Este? Sí. Ujú. Sí. Estoy pensando cómo hacer... porque esto sería hermoso en un pizarrón. Por ahí no se dan cuenta lo que yo les estoy diciendo, cómo disocia, ¿no se dan cuenta? Con el número de oxidación, por ejemplo, del aluminio, y después lo Claro. multiplicas por 2, te da Ese es 6. el problema que tienen, que no se dan cuenta. Calcio. ¿Lo ven? ¿Lo ven el Word que abrí? No. No, porque estás compartiendo pantalla del PowerPoint. Esperen. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ahora sí. Muy bien. Este es el carbonato de calcio. Que cuando disocia, o sea, ¿qué es disocia? Cuando lo coloco en una solución acuosa, lo coloco en agua, va a producir este proceso de hidratación que yo les contaba, y los cationes van a ir por un lado y los aniones van a ir por el otro. Bien, el catión es el calcio, es un metal que se encuentra en el grupo 2. Acá tendría que hacer una flechita, pero bueno. Hacemos así, flechita, muy bien. Entonces se forma calcio 2+, y a su vez se forma el anión carbonato eh, 2 metros. Ahí le damos la forma. Ahí está. Entonces, cuando se disocia o cuando se disuelve el carbonato de calcio, ocurre esto. Tengo 2 cationes, 2+ dando vuelta, y el anión carbonato 2- negativo.
Entonces, obvio negativo. Entonces, ustedes ahí miran y se dan cuenta la carga que tiene esta sal. O le pongo un 2 del 2 más, o le pongo un 2 del 2 menos del año. ¿Sí? Y ahí es que, por eso puse en el PowerPoint, ahí, puse acá un 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Disculpe, una pregunta nomás. Sí. ¿Qué sería en sí la equivalencia a gramo? ¿Qué representaría? Tengo esa duda. Claro, es una manera de expresar la concentración de una solución. Cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, que tengo una solución 1 normal, vamos a hacer una cuenta fácil en el aire, ¿no? Tengo una solución 1 normal de cloruro de sodio, que lo tengo acá. Entonces vos vas a leer un frasquito que dice 1 normal, NaCl. Y bueno, a ver, ¿qué será? Bueno, a ver, ¿cuánto vale? 1 normal significa que tengo un equivalente en gramos, porque esto lo vieron un poquito más acá en la normalidad, la normalidad significa equivalente en gramos del soluto en 1000 mililitros de solución. Significa que vas a tener un equivalente en 1 litro de solución. Hay un equivalente de cloruro de sodio en ese litro. ¿Y cuánto vale ese equivalente? Bueno, depende si es ácido, sal o base, cuánto va a valer. Yo hice un ejemplo muy sencillo, agarré la sal, como agarré cloruro de sodio, uno normal, y ya sé que el equivalente vale 58,5, lo que hizo la persona que lo preparó, pesó 58,5 gramos de la sal y lo disolvió en 1 litro de agua. Y tuvo una concentración 1 normal. ¿Está? Por ejemplo, me voy a un ejemplo un poquito más complicado, ácido sulfúrico. Acá tenés un frasco que dice 1 normal de ácido sulfúrico. Quiere decir, igual que cloruro de sodio, que hay un equivalente de ácido sulfúrico en 1 litro de solución. Pero ¿cuánto pesó el que la preparó? O si yo lo tengo que preparar, ¿cuánto tengo que pesar? Bueno, el peso molecular del ácido es 98, ese ácido tiene 2 protones, lo divido por 2, el equivalente vale 49 gramos. Es decir, que voy a pesar 49 gramos de ácido sulfúrico y lo llevo a 1 litro de solución. Y así tengo una solución 1 normal. Profe, una consulta. Sí. O sea, dependiendo del equivalente, ya sea sal, base o ácido, dependiendo ese valor de equivalente, eso lo pones en la fórmula de normalidad y ahí saca la normalidad, en realidad, ¿no? Claro, porque yo te puedo decir, pesé 49 gramos de ácido sulfúrico y lo llevo a 1 litro de solución. ¿Qué normalidad tiene? No sé, vos lo calculás. Puedo ir y venir y preguntarte. Es un lenguaje químico este. Los frasquitos en general van a decir normalidad. Y vos decís, ay, tengo un frasco 1 normal, ese es otro, ¿no? De ácido sulfúrico. Y necesito 10 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cuántos mililitros tengo que tomar? Entonces vos sabés que 49 gramos están en 100 mililitros, 10 gramos X, y vas a sacar un volumen. Bueno, tengo que agarrar este volumen. Tomo este volumen, y eso va a tener 10 gramos de ácido sulfúrico. Así tengo un montón de problemas planteados que los van a ir haciendo ahora. Yo lo que les estoy explicando, que es teórico, digamos, ¿cuánto vale un equivalente para cada elemento que a ustedes se les presente? Cuando a ustedes se les presenten un problema, que van a saber equivalentes, o pasar equivalentes, o a partir de equivalentes saber cuántos gramos hay, ¿cómo hago para saber cuánto vale un equivalente de cada una de estas sustancias? Primero van a tener, las opciones son ácido, base o sal. Van a tener que distinguir qué es. Si es un ácido, peso molecular dividido el número de hidrógenos. Si es una base, peso molecular dividido el grupo oxidrilo. Y si es una sal, peso molecular dividido las cargas positivas o negativas. Y eso les va a decir cuántos gramos pesa un equivalente de cada especie. O sea que el equivalente va a estar representado en gramos. Sí. Siempre. Sí. Vale. O sea, un equivalente va a pesar X cantidad de gramos. Yo te voy a decir a vos, dame 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Si yo te estoy pidiendo 2 equivalentes, te estoy pidiendo 98 gramos. Hay una relación entre equivalente y gramos. Yo te puedo pedir lo que quieras, te lo puedo pedir en equivalentes, y vos rápidamente podés hacer la conversión, porque si tenés una balanza y tenés que pesarlo,
haces la conversión, sacas los cálculos y sabes cuánto me tenés que dar. Me estás dando 2 equivalentes, pero me estás dando 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Es un lenguaje, listo. es un lenguaje propio de los químicos, ¿sí? En vez de pedirte 98 gramos, te pido 2 equivalentes. O la concentración está expresada en normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Bueno, son los equivalentes. La normalidad puede ser 0,98 normal, 1,3 normal, o sea, no es, yo te estoy haciendo numeritos, les estoy haciendo numeritos redondos para que sea fácil Sí, también el se entiende. cálculo ahora en el aire, vieron que estamos así acá. Ahora el jueves tienen presencial, así que aprovechen a sacarle jugo a estos problemas, traten de hacerlo lo más posible, cosa de evacuarse las dudas el jueves ahí en la presencialidad. Ok, ok. Bueno, y me Gracias, profe. faltaba el último ejemplito que estaba acá complicadito, lo voy a copiar y me lo voy a llevar al Word. Ahí está. Se copió, perfecto. Así que esta sal disocia. Flechita. Ahí está. Bien. Bien, acá esta sal es sulfato de aluminio, ¿sí? El primero que ven acá, supongo que se darán cuenta que el aluminio, ¿quién es? El metal, ¿no? ¿Sí? Sí. El aluminio Sí. es el metal. Entonces, el aluminio, ¿cuántas cargas tiene? Bueno, es cruzado acá en esta sal. Tienen que mirar el 3 de acá. Además de que también pueden saber que el aluminio siempre tiene carga 3 más. Pero si no lo saben, ahí está, es cruzada las cargas. ¿Cuántos aluminios hay en esta fórmula? Aluminio Seis. 2. 2. Ah, dos. Que es este numerito que está acá. Indica que hay 2 aluminios. Así que hay 2 aluminios con carga más 3, que la carga la saco de acá. Entonces, 2 por más 3, ¿cuántas cargas positivas hay? 6. 6. Muy bien. 6. Perfecto. Vamos entendiendo. Eso es más fácil de hacer que el sulfato. El sulfato, que está entre paréntesis, acá hay una unión covalente, van juntitos, tiene una carga cruzada, que es este que está acá, que es el 2. Así que, ¿qué carga tiene el sulfato? Menos 2. Menos 2, perfecto. ¿Cuántos aniones sulfatos hay? 3. 3, que lo miren de acá. Así que 3. 3 por menos 2, menos 6. Por supuesto, las sales son neutras, así que les va a dar exactamente igual si miran el catión o el anión, pero yo creo que es más fácil mirar el catión. Por eso yo les decía que miren siempre el catión y es más fácil. Así que por eso acá tienen dividido 6. Entonces, ese es el equivalente en gramos de esa sal. Sulfato de aluminio. Profe, o sea que tanto podés ir a cualquier lado, o sea, si querés buscar los números equivalentes, puede ser tanto catión como anión. Ambos te van a dar el mismo resultado. Sí, ambos te tienen que dar el mismo. Si no te da igual, es porque algún error hay. Las sales son neutras, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir neutra? Que tenés la misma cantidad de carga positiva que de negativas al formarse la sal, ¿sí? Así que miran, siempre tienen que mirar uno u otro. Es el peso molecular dividido la carga del catión o anión. O. Pero, profe, Sí. ¿puede poner el archivo Word un segundito? El archivo de Word un Sí. segundito, pues estaba mirando Sí. algo. Ahí va. ¿Ahí lo ves? Sí. Copialo. ¿Y Esto por que qué no está en el Power. Sí. los dos darían 6 y en uno tenés 2 y 3 y en el otro que tendrías 4 y 2? Claro. Este 4 te confunde. Exacto. Claro, porque ese 4 no viene ni de la carga del anión, en este caso, ni de la cantidad de iones que hay. Es el anión sulfato, está formado por un azufre y 4 oxígenos alrededor unidos en forma covalente, ¿sí? Entonces, es un anión
formado por un azufre y 4 oxígenos, y ese 4 significa eso, que hay 4 oxígenos, pero no habla de la carga. Por eso, yo vuelvo a insistir, que es mucho más fácil mirando el catión que el anión, porque los aniones confunden. Los aniones, acá tenés también este 3 que por ahí te puede confundir, fíjate, yo ni lo miré al 3S. Y en esta fórmula acá abajo, como están en relación 1 a 1, el calcio, hay un calcio por un carbonato, yo no puse corchete, nada, esta fórmula de hecho no llevan corchete cuando no hay una relación, cuando coinciden. Acá que no hay coincidencia en la cantidad de aluminio con la cantidad de sulfato, se pone corchete, y este corchete está diciendo que todo esto que está acá abajo, acá adentro, es una unidad estructural, que es el anión. Yo, por ejemplo, podría tener, acá se me ocurre, el sodio con carbonato. Carbonato de sodio. Yo les pregunto. No. El carbonato, ¿el sodio qué valencia tiene? 23. No, Uno. ese sería el peso molecular. Más ¿En qué uno. grupo está? Más Más uno. uno. Está en Claro, el grupo más uno, uno, la más uno. más uno. Es decir, que tiene una sola carga. Y el carbonato, que viene del ácido carbónico, el carbonato viene del ácido carbónico. Sí. Viene del ácido carbónico. Entonces, este carbonato, por eso, tiene dos cargas negativas, porque perdió estos dos hidrógenos para formar el carbonato de calcio. Ahora, si va a formar carbonato de sodio, fíjense, el carbonato tiene dos cargas negativas, y el sodio, ustedes bien me dijeron una. ¿Está balanceado el sodio el carbonato de sodio? No, faltaría falta uno. un sodio. Ahí le ponemos el 2. Es así se forman las sales. Entonces, si yo tengo que calcular el peso molecular, el equivalente en gramos de ¿cuánto sería el peso molecular de la sal dividido el número de cargas? ¿Cuál sería la carga acá? 2. 2. 2 del carbonato, y el sodio tiene uno cada uno, pero como son dos sodios, dos cargas positivas. Y así tienen que ir jugando. No sé si respondí, si quedó claro, pero es ejercitar también un poquito. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Disculpe, una sola pregunta. Sí. Ya la dejo seguir, discúlpeme. No, En si por eso cuanto, estoy. ¿cómo es? Las interacciones que se dan entre elementos que presentan diferencias de electronegatividad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso es de la, Sí. de la unión iónica, ¿no es cierto? De la unión iónica. En la unión iónica había una gran diferencia de electronegatividad entre la parte del catión, que son los metales, y los no metales, que es el anión. Hay una gran diferencia de electronegatividad, y eso hace que se produzca una unión iónica con todas las características, que es transferencia de electrones, formación de cationes y de cargas, que se atraen por fuerza electrostática. Sí, estamos en sales, Sí. o sea, que tienen esa unión, ¿sí? A mí la duda que me viene sería en ese sentido, supongamos que vos, si tenés un óxido que puede ser metálico y no metálico. Sí. Un no metálico no interactuaría. Los óxidos tienen uniones covalentes. Covalentes. No ¿Y el es metálico? Todos. ¿Todos? Listo. Sí. Sí, en una unidad más adelante, que es la unidad 10, ya casi terminando la materia, vamos a hacer método ion electrón, y ustedes van a tener que saber disociación. Y los óxidos no disocian, ¿sí? Gracias. No escuché. El sodio y el catión son uniones covalentes, el sodio y el catión. ¿Hay cómo? ¿El catión? Si el sodio y el catión son uniones covalentes. El sodio y el catión. El sodio es un catión. ¿Con quién el sodio me estás hablando? Con el cloruro de hidrógeno. ¿Es covalente? Sí. Listo. Cloruro, ¿para qué me estás diciendo? ¿Cloruro de hidrógeno? ¿Cloruro de hidrógeno? Cloruro de hidrógeno. Sí, es covalente, sí. Es HCl, sí, hemos visto. Covalente polar. Es covalente polar.
Ácido clorhídrico le decimos nosotros, cloruro de hidrógeno también se puede decir, por eso me confundí. Bueno, ¿listo? Sí. Sería, a Sí, sí. ver, cloruro de hidrógeno, estamos acá, ¿sí? Un ácido, ¿sí? Sí. Ahí tienen que mirar para sacar el equivalente en gramos. Bueno, seguimos. Bueno, acá les explico la relación que hay entre normalidad y molaridad. ¿Eh? La normalidad es igual a la molaridad por el número de equivalentes. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de ácidos o bases o sales que lo tienen que dividir por uno, en esos casos, que hay un solo protón, un solo oxidrilo o una sola carga, la normalidad y la molaridad está claramente que coinciden, ¿no? Pero cuando no es así, cuando hay que dividirlo por ejemplo, ahí tienen el ácido sulfúrico que hay que dividirlo por 2, bueno, entonces por ese 2 que se divide hay que multiplicarla la molaridad, digo bien, y les va a dar la normalidad. Es decir, que la normalidad para el ácido sulfúrico es la mitad de lo que sería la molaridad. ¿Está? Entonces, si yo tengo un frasco que dice 1 molar, ese mismo frasco es 2 normal. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre la molaridad y la normalidad. O sea que la relación sería el doble de la molaridad. Sí, para el ácido sulfúrico, que es el que lo divido por 2. Claro, ¿Sí? claro. Si no, sería para otros casos, sería por lo que sea, lo que es uno se lo divide. La parte depende de la división, el Sí, número sí, que depende de eso. O sea, esa es la relación. Cuando cualquiera de los ejemplos que vimos, que se divida por 1, en este caso, por ejemplo, normalidad y molaridad coincide, acá no. La molaridad, o sea, la normalidad es igual a la molaridad por 2. Acá, la normalidad es el doble. Acá, a ver otro ejemplo, creo que de las sales, acá sería 6 veces más grande la normalidad con respecto a la molaridad. Esa es la relación que hay entre normalidad y molaridad. Después pónganse a mirar con un lápiz y papel y se dan cuenta, es muy sencillo. Bueno, vamos a continuar acá. Hasta lo que vimos recién es una clasificación de las soluciones en forma cuantitativa, o sea, exactamente la cantidad. Acá vamos a hablar un poquitito de la clasificación que se les da a las soluciones en forma cualitativa. En general, digamos, cuando uno tiene un frasco, ponele, de una solución, uno puede decir, esta es una solución diluida, esta es una solución concentrada, esto es lo que dice acá. ¿Qué significa que sea diluida? Que es muy, muy bajita la concentración. Y uno dice que es concentrada cuando tengo mucha cantidad de soluto en esa solución. Esa es una característica, o sea, no estoy diciendo tengo tantos gramos, no estoy diciendo una exacta. Estamos diciendo de una diluida o concentrada. Esa es una clasificación que se hace en forma cuantitativa. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para...? Sí, sí. Disculpa que la interrumpa. Cuando hablas de diluida y concentrada, diluida quiere decir cuando tenés, en este caso que está hablando de solvente y soluto, ¿es más solvente que soluto en el lado de diluido? Te diría que tengo poquito soluto, muy poquitito soluto. Hay un término, que yo todavía no les expliqué, que es que es solubilidad. Que ahí tienen la definición, y es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente, y acá dice en condiciones de presión y temperatura, porque son parámetros que si varía la temperatura va a variar cuánto se puede disolver, y si varía la presión también. Por eso está aclarado eso. O sea, la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente, a una presión y temperatura constante. Y a esa solución se la llama solución saturada, porque es la máxima cantidad que puedo tener. Ahora, Este es el típico ejemplo de cuando le echas demasiada azúcar al té. claro, cuando le da mucho azúcar al té, el azúcar cae, lo van a ver en el fondo. Entonces, si ustedes agarran un poquito de té, sin la sal, sin el azúcar que está en el fondo, van a tener una solución saturada de té. ¿Sí? Ahora, si yo agrego azúcar y no se disolvió todavía todo, perdón, se disolvió todo, ustedes no lo ven, están en presencia de una solución
insaturada, menor a la saturada, o sea, menor cantidad. A esta solución insaturada se la puede clasificar a su vez por diluida o concentrada. ¿Qué significa? Diluida es que le puse 2 granitos de azúcar, nada. Y concentrada es cuando casi estoy llegando a la saturación. Agregué muchísima azúcar, pero todavía no llegué a la saturación. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Entonces estoy en presencia de insaturada, que puede ser diluida o concentrada. Y saturada cuando llegué al límite. Más de eso no se puede disolver. Pero miren lo que dice ahí abajo, acá. Sobresaturada. Bueno, ¿qué significa? Que tengo más concentración diluido que la saturación. Pero, che, si me acabas de decir que no se puede. Bueno, bajo ciertas condiciones muy cuidadosas en el laboratorio, uno puede disolver más cantidad de un soluto en cierto solvente. Puede disolver, sobre todo jugando con la temperatura, pero es una solución muy inestable, que con un golpecito así, ¿ve? En las paredes del vaso de precipitado ya precipitó. Es decir, que es muy inestable. Usted tiene que saber que existe y que se puede hacer en el laboratorio, ¿sí? Y cuando yo le pregunto qué es una solución sobresaturada en los finales, me sepan decir que es una solución que tiene más concentración que la permitida, pero es muy inestable y con un pequeño golpe precipita y vuelve a estar saturada, porque al precipitar quedó disuelto lo que se permite y vuelve a estar saturada. ¿Sí? Simplemente con eso nos ponemos contentos los profes cuando les preguntamos. ¿Sí? ¿Quedó clara esta filmina? Profe, ¿a Sí, qué se profe. refiere precipite? Acá está explicado lo que yo les dije recién, en palabras, ¿sí? Sí, pregúntame. ¿Qué significaría que se precipite? Que si precipite es que pase al fondo y lo veas a la sal. Se forma un precipitado, un sólido abajo. ¿Sí? Por ahí lo dije pensando que ustedes saben, ¿no? Solubilidad es cuando un soluto, que es el de menor proporción, se disuelve en cierta cantidad de solvente. Vamos a poner azúcar en agua, como hablábamos recién. Yo voy a agregar azúcar, se va a disolver, se va a disolver, hasta que ya no se disuelve más. Esa solución la voy a llamar saturada. No puedo tener más azúcar disuelta. La completé. Cada elemento, cada soluto tiene está medido. Hay a una temperatura determinada que se dice generalmente temperatura ambiente, a 25 grados y a presión atmosférica, está tabulado, está calculado cuánto se puede disolver de distintos solutos en agua, que es el solvente universal. ¿Sí? Entonces, es la solubilidad de esa sustancia. De 9,8, bueno, 9,8 gramos del producto que sea, del soluto que sea, en 100 mililitros de agua. Bueno, poco se disuelve, más no puedo disolver. Entonces, cuando tengo esta solución, es saturada. Si tengo menos de esa concentración, se llama insaturada, que no llegó a la saturación. A su vez la puedo clasificar en diluida, cuando tiene muy poquitito soluto, o concentrada, cuando estoy llegando casi a la saturación. Y en ciertas condiciones especiales puedo preparar una solución sobresaturada, que tengo más concentración de soluto disuelto en ese solvente, pero son con situaciones cuidadosas de laboratorio, con técnicas cuidadosas de laboratorio, se hace una solución sobresaturada muy inestable, que con cualquier perturbación cae ese exceso que se solubilizó, que estaba disuelto, precipitado, cae y se queda en el fondo, el sólido. Y ahí quedó nuevamente saturada la solución. Profe, le hago una consulta. ¿Cuándo Sí. arrancaríamos con los laboratorios nosotros? Mirá, el año pasado muy lamentablemente no lo pudimos hacer. Y este año va a depender de cómo va la pandemia. Esperemos que podamos hacerlo, y si no lo verán más adelante, chicos. Los grados, los cursos más elevados, o sea, quiero decir avanzados, no más elevados, sino más avanzados en años de estudio, los que están en tercero, segundo, tercero, cuarto año de la universidad, están yendo al laboratorio, ¿sí? La facultad decidió que primer año no vaya, por una simple y sencilla razón, la cantidad de gente que son, entonces no se puede hacer, no es factible, pero por ahí la pandemia nos da un giro y podemos ir, no se va a saber, no lo vamos a saber hasta que... Porque nosotros estamos haciendo nada más que las prácticas ahí en la... Sí. Donde Sí, serían el los año laboratorios, pasado fue pero así. nada más que las prácticas. Sí, no tienen acceso al laboratorio, lamentablemente.
pero por eso, por la cantidad de gente que son. De todas maneras, los laboratorios nuestros son muy básicos, y los que le enseñan a ustedes es el reconocimiento del material, y técnicas básicas para trabajar, ¿sí? Con lo cual llegarían a lo mejor a un segundo año presentándose por primera vez al laboratorio y no reconociendo el material y no teniendo pues, las técnicas, y las aprenderán ahí. Haciendo ya una preparación un poco más compleja, van a preparar y reconocer el material, ¿sí? Así que bueno, es lo que hay, gracias a Dios podemos encontrarnos todavía. Yo estoy rogando que no suspendan la presencialidad, ¿eh? Estoy rogando, pero bueno, eso va a depender de cómo avance la pandemia en junio, ¿sí? Y en la zona. Está bien, profe. Pero bueno, por ahora no, chicos, por ahora no. No nos habilitaron. Bueno, acá está escrito lo que yo les acabo de explicar, así que después lo leen. Yo ahora cuando termine la clase se lo subo. Y acá simplemente hay unos parámetros, unos factores que afectan la solubilidad. O sea, ¿qué es lo que afecta la solubilidad? Yo les decía, la presión y la temperatura afecta la solubilidad. Claro que sí, por eso dice el enunciado de solubilidad, que es la máxima cantidad de sustancia que se puede disolver en cierto volumen de solvente a cierta presión y temperatura. ¿Por qué? Porque varío la presión y varío la temperatura y me va a variar la solubilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo varía o cómo afecta la solubilidad de un gas en un líquido cualquiera cuando estoy en presencia de la presión? Cuando modifico la presión. Ahí tienen el grafiquito, moléculas gaseosas en presencia de un líquido. Si yo aumento la presión, por supuesto, la solubilidad aumenta porque aumentan la energía cinética de esas moléculas gaseosas, chocan contra la superficie de ese líquido y son atrapadas por las uniones intermoleculares, las uniones de interacción, y disuelven mayor cantidad. Este es el caso típico, ejemplo de las bebidas gaseosas, que tiene dióxido de carbono en agua, más los distintos componentes saborizantes y todos los componentes que tiene una gaseosa. Cuando le agrego presión, esta gaseosa, o sea, el dióxido de carbono se solubiliza más. Cuando abro la gaseosa y la coloco a presión, dejo de estar a presión y pasa a estar a presión atmosférica, ustedes ven que va a disminuir la solubilidad y hay un burbujeo constante de las moléculas de gas hacia la atmósfera, ¿sí? Hasta el punto que se va a ir todas, ¿sí? Se pierde la solubilidad. Bueno, eso así que afecta la presión a la solubilidad cuando el soluto es un gas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo afecta la temperatura? Cuando el soluto también es un gas. El aumento de la temperatura casi siempre disminuye la solubilidad de todos los gases, porque aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de los solutos y adquieren una energía cinética adecuada para escapar de la superficie del líquido, entonces se disuelve menos cantidad de gas. Ahí tienen un gráfico de solubilidad en función de la temperatura de distintos solutos en agua. Fíjense cómo cae cuando aumenta la temperatura. Casi algunos se afectan más que otros, pero hay una disminución de la solubilidad cuando aumenta la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Eso siempre soluto gaseoso, solvente líquido. Ahora vamos a hablar cuando ambos, tanto soluto como solvente, son líquidos. Ambos son líquidos. Si yo tengo una mezcla de dos líquidos, solutos líquidos, puede pasar tres cosas que ahí están en violetitas. Una, que sean miscibles en todas sus proporciones. ¿Qué quiere decir miscibles? Que se mezclen en todas las proporciones, como el alcohol y el agua, ¿sí? El alcohol y el agua, el etanol, el alcohol medicinal, tiene este grupo OH que permite hacer un puente de hidrógeno con el agua, entonces es miscible en todas las proporciones. Así pongo una gotita de alcohol o una tonelada y media de alcohol, se van a mezclar, entonces ahí no hay concepto de solubilidad, ¿sí? No puedo poner una solubilidad o ver cómo se afecta, se disuelve en todas las condiciones, ¿sí? Me voy al otro extremo, acá, no son miscibles, como el agua, el aceite, acá agua y tetracloruro de carbono, que es un solvente no polar, no se mezclan, entonces tampoco puedo hablar de cómo se afecta la solubilidad porque no son miscibles. Ahora, en el punto intermedio, parcialmente miscibles que está acá, o sea, parcialmente se mezclan uno con otro, ahí llega un punto que llega a la saturación. Saturé y llegué a la solubilidad. Entonces ahí sí puedo hablar de cómo se afecta la solubilidad de esos casos.
tienen ejemplo, acá yo creo que tengo escrito cada uno. Por ejemplo, el agua con el éter etílico a 25 grados, el agua disuelve, dice acá, 5,9% en peso de éter, es decir, que 5,9 gramos de éter se disuelve en 100 gramos de agua, que son las unidades que les expliqué recién. Yo ya leyendo esto, ya sé, por definición, como se los expliqué, por aquí, que me pasé, acá, en peso es esto, masa en masa, 5,9 gramos del soluto, que es el éter, en 100 gramos de solución, de la mezcla agua y éter. Así que ya con eso, ya lo sé, ya estamos. Bueno, en estos casos uno puede hablar cómo se afectan, bueno, la temperatura, en algunos casos puede aumentar la solubilidad al aumentar la temperatura y en otros casos puede disminuir, depende de cada caso. Y la presión no afecta la solubilidad. En la solubilidad de los líquidos se afecta muy poco. Yo acá tengo un gráfico. Profe, sí. ahí justo mandó un compañero que se va porque tenemos otra clase a las 5. No hay ningún problema, no hay ningún problema. No hace Ahora falta yo que también me interrumpa. voy. Y Sí, te sí, pregunto vayan, es que cuánto queda de clase. 2 minutos. 2 minutos de clase. Como Yo, para ver por después supuesto, el no, coso. no, no. Igual está grabado y lo voy a subir, ¿sí? Eso, Pero para 2 ver minutos. cuánto Yo a las después. 5 termino. Y sigo la próxima clase. El jueves que viene ustedes tienen presencial, así que no nos vemos, pero el martes que viene continúo donde dejamos, que es acá vamos a dejar ya casi, prácticamente. Bueno, usted, el que se tiene que ir, se va retirando, no hay ningún problema. No me interrumpa, el que se tiene que ir se va, no hay ningún problema. Yo en 2 minutos termino. Y después subo la grabación. La solubilidad ¿cómo se afecta la solubilidad? De sólidos ahora, de sólidos en un líquido, cómo se afecta con la temperatura, y tienen un gráfico muy interesante, que la solubilidad con respecto a la temperatura, fíjense, en general es así, aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, ¿vieron? Aumenta. Pero hay algunos, como el sulfato de cesio, que baja. Pero en general uno puede decir que aumenta la solubilidad. Y con la presión no hay ninguna, no afecta para nada. La solubilidad del cloruro de sodio, dice en agua, solo varía un factor de 1,095 cuando la presión aumenta de 1 a 1000, que es muchísimo. Así que no afecta la presión. Muy bien. Y lo último que vamos a ver son las propiedades electrolíticas de las soluciones o electrolito. ¿Qué es un electrolito? Es una pregunta muy, muy habitual de final, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar, con los profes se van a encontrar en la parte final, ¿sí? Y bueno, les vamos a ir haciendo preguntas de todas estas cosas que estamos viendo en los teóricos, más allá de este parcial que van a tener, que es resolución de problemas, ¿sí? El parcial es resolución de problemas. Una pregunta teórica en un parcial puede ser allá en la unidad 2, en la tabla periódica, si el radio atómico aumenta o no en uno a otro y por qué, se les puede preguntar. Eso sería una pregunta teórica en un parcial, pero en general va a ser 100% resolución de problemas, ¿sí? Sobre todo si estamos en la virtualidad, en la presencialidad como hasta ahora. En el final nosotros nos vamos a encontrar y ya ahí hacemos preguntas teóricas. Y les podemos preguntar, ¿qué es un electrolito? Y es una sustancia, como dice ahí, que cuando se disuelve en agua, conduce la corriente eléctrica. ¿Y qué condición tiene que tener para que conduzca la corriente eléctrica? ¿Se les ocurre? Sólido. ¿Sales, dijiste? ¿Sales? ¿Repetir la pregunta? ¿Es un metal o no? No, o sea, yo pongo algo en agua, lo disuelvo, y conduce la corriente eléctrica. ¿Qué tendrá que haber ahí adentro? Ustedes no me ven las manos, pero ¿qué tendrá que haber dentro del agua? Electrones. Y no sé si electrones, pero cargas. Cargas. Tiene que haber movimiento. O sea, pero para que una sustancia que la disuelva en agua y conduzca la corriente eléctrica, tiene que haber un movimiento de cargas positivas y negativas, ¿sí? Para cerrar este circuito que tienen ahí. Las sales, por ejemplo, como recién vimos cómo es la hidratación de las sales que van, los cloruros por un lado, cloruro de sodio, ¿no? Y el sodio por el otro, las cargas positivas y negativas en agua. ¿Ustedes qué piensan? ¿Conducirá la corriente eléctrica una sal disuelta en agua a esa solución? Sí. Sí, porque hay movimientos de carga. Siempre para que haya conducción de una corriente eléctrica tiene que haber movimiento de carga. En la unión metálica le hablamos de los electrones que saltan a la capa de la hélice y se mueven. Entonces el movimiento hace que tenga conducción de una corriente eléctrica.
Acá un electrolito es una sustancia que cuando se disuelve en agua, se disocia y forma iones y conduce la corriente eléctrica. Un no electrolito no se disocia. Y lo voy a marcar este ejemplo. Por ejemplo, un electrolito, la glucosa, que es el azúcar, cuando se disuelve en agua, no genera cargas. Entonces, no conduce la corriente eléctrica. Ahora, con el sodio, que genera cargas de sodio y de cloruros, sí conduce la corriente eléctrica. ¿Sí? Ahora, fíjense este foquito acá, esta experiencia que está acá. Tengo 3 soluciones, todas en la misma concentración, dice acá. Entonces yo esperaría que, ahí tienen, todavía no vimos pila ni nada de todo esto, de estos circuitos, pero lo vamos a ver. Acá está enchufado a una corriente, que tienen un foco, acá tienen agua, acá tienen 2 electrodos, no sé, se lo ven los cables ahí.